Oí los disparos desde la isla y comprendí que la extracción ya no existía. Mis superiores querían discreción, pero el sistema no admite errores en una costa vigilada. Vi cómo el barco quedaba atrapado en la bahía y supe que mi decisión ya tenía precio. Después llegó el interrogatorio y el silencio oficial empezó a cerrarse como una puerta. Abril de 1944, Mar Egeo Oriental. Entre la costa suroeste de Turquía y el arco de islas del Dodecaneso, ocupadas por Alemania desde 1943. La situación operativa en esa zona es de guerra irregular, reconocimiento y sabotaje. El objetivo aliado no es conquistar territorio en el Egeo, sino desgastar y desorganizar la red alemana de vigilancia, comunicaciones y abastecimiento. Las islas son puntos de observación y, en algunas, existen instalaciones de radar que apoyan la defensa aérea y naval alemana. La presencia alemana en Rodas es fuerte, con guarnición, policía militar, servicios de inteligencia y unidades costeras. Para los británicos, el margen de maniobra depende de la discreción, de contactos locales y de una logística fragmentaria. En ese escenario actúa una estructura poco visible, la Special Boat Squadron, unidad de incursión y reconocimiento por mar, y una flotilla creada para moverla sin llamar la atención, la Levant Schooner. Flotilla. Pequeñas embarcaciones locales, caíques y veleros reconvertidos, con tripulaciones británicas y griegas. Su valor no está en el combate abierto, sino en la apariencia y en la paciencia. Navegar de noche, fingir una ruta comercial. Entrar y salir de calas pequeñas sin dejar rastro. Un tipo de servicio que rara vez produce comunicados oficiales. En la primavera de 1944, los planes británicos incluyen atacar una estación de radar en Escarpanto, hoy Carpatos. La operación requiere información de costa, fondeaderos, rutas interiores y posibles puntos de reunión. En mapas y fotografías, dos islas menores aparecen como candidatas para apoyar el asalto: Cálquide y Alimnia. Alimnia es pequeña, cercana a Rodas. Esa cercanía es una ventaja táctica y a la vez un riesgo obvio. Si algo sale mal, la reacción alemana puede ser rápida, y el apoyo aliado está lejano. La decisión de enviar una patrulla de reconocimiento es aprobada en el marco de ese trabajo preparatorio. No es una misión de combate declarada, es una visita breve, destinada a observar y regresar, pero en esa clase de guerra, lo breve y lo discreto son conceptos frágiles. El mando del destacamento selecciona a un equipo reducido, 5 hombres de la Special Boat Squadron encuadrados como patrulla. El jefe es el capitán Bill Blythe, de los Scots Guards, asignado a tareas especiales en el Egeo. A los 31 años, no es un veterano de largas campañas de mando, pero ha ganado la confianza de sus superiores por su solvencia administrativa y su capacidad para ordenar recursos escasos. Su papel en esa misión no es heroico ni teatral, es el de quien revisa un mapa, calcula tiempos, marca un punto de reunión y se asegura de que todos vuelvan. Con Blythe van 4 suboficiales y soldados con experiencia en operaciones previas. Entre ellos hay hombres con condecoraciones por acciones en incursiones anteriores. En ese entorno, la condecoración no es un símbolo de fama pública. Es una señal interna de que alguien ya ha pasado por una costa enemiga y ha regresado con vida. El transporte lo realiza una embarcación de la Levant Schooner Flotilla, identificada como LS-24. En apariencia es un barco local, apto para confundirse con el tráfico del Egeo. Al mando va el subteniente Alan Lane Tuckey, de la Royal Naval Volunteer Reserve. Tiene 21 años, estudia Derecho en tiempos de paz, y, como muchos de su generación, ha sido absorbido por una guerra que exige oficiales jóvenes en puestos donde no hay margen para aprender despacio. En la rutina diaria de la flotilla, su trabajo consiste en navegación, disciplina de radio, control de tripulación y cumplimiento de itinerarios que no deben existir en papeles visibles. La LS-24 no es una nave de guerra convencional. Su seguridad depende de no ser reconocida, de conservar la calma ante una luz lejana, de no acelerar cuando no debe, de no detenerse donde alguien pueda recordarla. El 5 de abril de 1944, la patrulla embarca y sale en la tarde.
Hay una hora fijada, un punto de salida y un rumbo inicial. La travesía se plantea como un rodeo prudente, evitando rutas directas. Se navega con atención a los patrullajes alemanes y, cuando conviene, se recurre a una bandera turca para reducir sospechas en aguas próximas a la costa neutral. En cubierta hay equipo que contradice la apariencia inocente del barco. Armas automáticas, fusiles, granadas, explosivos para sabotaje. Ese tipo de carga no es excepcional en ese servicio. Lo excepcional es que llegue a ser inspeccionada. En la noche del 6 al 7 de abril, el barco mantiene una velocidad moderada. Se describen maniobras para pasar entre islas ocupadas sin llamar la atención. Se vigilan perfiles en el horizonte. Se detectan embarcaciones rápidas alemanas, las U-Boot, en algún tramo del recorrido. En condiciones normales, la ventaja del caíque es no ser un objetivo evidente, pero esa ventaja no protege frente a un control decidido. A medianoche llega un mensaje que cambia el orden de la misión. Primero Alimnia, después Cálquide. Es el tipo de ajuste operativo que en un despacho parece menor. Sobre el agua implica modificar tiempos, puntos de espera y el lugar donde el barco quedará expuesto. La patrulla desembarca en Alimnia hacia las 2 de la madrugada del 7 de abril. Se utiliza un pequeño embarcadero en una cala del sur. La isla tiene población reducida. Es un lugar donde cualquier movimiento extraño puede ser observado y comentado, y donde, si alguien decide informar a Rodas, el trayecto del rumor puede ser más rápido que la retirada británica. El plan de extracción es simple en teoría. La LS-24 no debe permanecer pegada a la costa. Debe alejarse y esperar una señal del equipo de tierra para volver a recogerlo. Ese procedimiento reduce el riesgo de que el barco sea sorprendido en una cala cerrada, pero el procedimiento no se cumple del modo ideal. Influye en el cansancio de una navegación nocturna y la falta de experiencia del oficial al mando del barco. Influye también la dinámica humana de una operación especial. Cuando se trabaja con fuerzas de incursión, los oficiales jóvenes saben que un error puede costar vidas, y esa presión puede empujar a decisiones conservadoras que, en realidad, aumentan el peligro. Tucky decide camuflar la embarcación y permanecer en las proximidades, a la espera. En un mapa, esa espera es un punto. En una bahía real es un tiempo durante el cual cualquiera que entre puede ver lo que no debería ver. Con la primera luz, entran en la cala varias embarcaciones alemanas. No parecen perdidas ni casuales. Son caíques armados y, al menos, una lancha con capacidad de maniobra rápida. El hecho decisivo es que alguien ha alertado a los alemanes, un informante cuya identidad no queda clara en los registros públicos posteriores. La información que reciben los alemanes no es perfecta, pero es suficiente. Les han dicho que hay presencia británica en el área, que podría haber un intento de ataque y que Alimnia puede ser un punto de observación. El mando alemán en Rodas ordena una búsqueda. La unidad que ejecuta la acción tiene experiencia en guerra costera y operaciones contra infiltraciones. La LS-24, incluso camuflada, está en una posición mala. En un espacio cerrado, sin velocidad acumulada, con la costa cerca y sin posibilidad de fingir un rumbo comercial. Los alemanes abren fuego. Hay un intercambio breve. No es una batalla, es una superioridad aplastante en un punto elegido por quien llega con la iniciativa. Se producen heridos entre la tripulación griega, y Tucky entiende en minutos lo que puede ocurrir si intenta resistir más. Un caíque puede desaparecer en la oscuridad. En plena mañana, bajo cañones costeros improvisados, no tiene margen. Ordena rendirse. En la isla, la patrulla de Blythe oye el ruido. Desde un altozano, puede ver parte de la bahía. Esa visión introduce un problema inmediato. La patrulla ha quedado sin barco. ¿Qué es? Sin extracción y con fuerzas alemanas desplegándose. La reacción es la de cualquier equipo de reconocimiento atrapado. Buscar una salida que no estaba prevista. En Alimnia existe actividad pesquera local. Un pequeño barco de pesca llega a otra parte de la isla con carga y con hombres del lugar. Los británicos alcanzan la zona y, con ayuda de pescadores, se esconden bajo una lona. La decisión de los pescadores es arriesgada.
En islas ocupadas, ayudar a una patrulla aliada puede suponer represalias. Pero en el Egeo hay redes de simpatía, necesidad y cálculo. La línea entre colaboración y supervivencia es inestable. El barco se hace a la mar con rumbo hacia el noreste, intentando acercarse a Turquía. Es un trayecto donde la esperanza depende de minutos y de visibilidad. Los alemanes, tras capturar la S-24 y asegurar prisioneros, detectan la embarcación de pesca. Ordenan detenerla con disparos de advertencia, suben a bordo, registran y encuentran a Blythe y a sus hombres ocultos. En ese instante, la misión deja de ser una operación especial de reconocimiento y se convierte en una cadena de custodia y de interrogatorios. Una cadena que en 1944 está influida por directivas alemanas específicas contra comandos aliados capturados. Los prisioneros son llevados a Rodas. Los pescadores locales son interrogados y apartados. Los británicos intentan sostener una versión que reduzca el peligro para quienes les ayudaron. En interrogatorios de ese tipo, una frase puede decidir el destino de terceros. Los hombres de la patrulla declaran que los pescadores actuaron bajo coacción. Es una afirmación plausible en términos militares y útil como protección. Aún así, la isla es pequeña y las ocupaciones dejan memoria. En Rodas, los británicos y la tripulación del barco son separados. Se inicia la fase conocida y, a la vez, difícil de reconstruir con precisión, porque aquí empieza el silencio. Los oficiales alemanes de inteligencia registran preguntas y respuestas. Las notas existen, pero no circulan en tiempo de guerra. Los prisioneros, por disciplina, responden con nombre, rango y número. Es el mínimo permitido por las convenciones y por la instrucción operativa. En guerra irregular, esa disciplina adquiere un valor extremo, porque los alemanes no buscan solo nombres, buscan bases en Turquía, desde que Dökakao es en Turquía, buscan rutas de infiltración, buscan contactos locales, buscan horarios, claves y redes. Para los británicos, la protección de esas redes es parte de la guerra. Para los prisioneros, es una carga que se mide en horas de interrogatorio. Bill Blythe, como oficial, es tratado de forma distinta. Es aislado. Se le traslada a Atenas para interrogatorio de mayor nivel. La separación parece administrativa, pero tiene consecuencias. En Atenas, Blythe entra en un circuito de prisioneros que, pese a la dureza, ofrece más posibilidades de supervivencia. En Rodas y después en el continente, el resto queda expuesto a otro tipo de decisión. Alan Tuckey, el telegrafista Ronald Carpenter y otros miembros de la tripulación quedan en manos alemanas en la isla. Luego son enviados a otros centros. La documentación posterior indica que los hombres pasan por interrogatorios y traslados hacia Salónica. Es un camino que, en los papeles de la época, Tabhises, puede aparecer como un simple movimiento de prisioneros. Pero la guerra alemana contra fuerzas especiales tiene un componente formalizado desde 1942. Existe una orden, conocida por historiadores como la Orden de los Comandos, que establece un trato letal para comandos capturados, incluso si visten uniforme. Su aplicación no fue uniforme ni automática, dependía de mandos, de circunstancias, de burocracia y, a veces, de la voluntad de no dejar rastro. Pero su existencia crea una sombra concreta sobre cualquier patrulla capturada en operaciones especiales. En los días posteriores, las comunicaciones británicas pierden la pista, no hay mensajes de radio, no hay señales, no hay confirmación de muertes. En operaciones convencionales, la ausencia suele resolverse con listas, hospitales, campos de prisioneros. Intercambios de información. En operaciones especiales, muchas de esas vías son más lentas o están bloqueadas por el secreto. Los nombres no aparecen en periódicos. Las unidades no emiten notas. Las familias, cuando preguntan, se topan con fórmulas administrativas desaparecido, presunto prisionero, sin información adicional. La presión institucional funciona en dos direcciones. Por un lado, el Estado Mayor necesita proteger métodos y bases en territorio neutral. Por otro, las familias necesitan certidumbre. Esa tensión explica parte del silencio oficial que se instala alrededor de la patrulla.
Durante meses y luego años, lo que existe es un vacío que, para los familiares, se convierte en una forma específica de duelo sin cuerpo y sin fecha Blythe. Mientras tanto, sobrevive como prisionero de guerra. Su destino contrasta con el del resto. En la maquinaria alemana, no todas las órdenes llegan igual a todos los lugares y no todos los oficiales alemanes actúan de la misma manera. En algunos casos, mandos de campos se resisten a ejecutar instrucciones que consideran criminales o inútiles. En otros, la burocracia se impone y las personas desaparecen sin registro claro. La diferencia entre vivir y no vivir puede depender de una firma, de un sello o de la ausencia de un segundo mensaje. Para quienes no regresan, el resultado es una desaparición que, durante mucho tiempo, se describe con cautela. Se les presume muertos en cautividad. Se fija una fecha aproximada ligada a la captura. No se ofrecen detalles. La fórmula protege al Estado y no revela fuentes, pero deja a las familias con un relato incompleto. La guerra acaba en 1945. La ocupación alemana del Egeo termina, y aún así, el destino de varios hombres capturados en Alimnia sigue sin una narración pública sólida. En abril de 1946, el War Office comunica a algunos familiares que ya no hay esperanza razonable de retorno. Se recurre a la presunción oficial de muerte. La carta es administrativa, no moral. No explica el cómo. No identifica a responsables. No describe un lugar. La desaparición se convierte en un expediente, y el expediente en memoria privada durante décadas. La patrulla de Alimnia permanece en un espacio marginal de la historia de la guerra. No encaja en las grandes narraciones de desembarcos y avances. Es una pieza de guerra clandestina en un archipiélago periférico, sin grandes fotografías, sin batallas con nombres famosos, sin cementerios identificados. Para la mayoría, no existe. El giro que permite reconstruir parte de lo ocurrido llega mucho más tarde, por una vía indirecta. En la década de 1980, Europa sigue discutiendo el pasado de la guerra, y la política austriaca se ve atravesada por la biografía de Kurt Waldheim. Su candidatura y el debate sobre su servicio militar impulsan investigaciones periodísticas y revisiones documentales. En ese proceso aparecen archivos de inteligencia alemanes vinculados al Egeo y a los interrogatorios en Salónica. Entre esos papeles, surgen referencias a prisioneros capturados en una operación cerca de Alimnia. No, es que Waldheim se ha señalado como autor directo. La cuestión en términos documentales es que el contexto de su unidad y su entorno administrativo obliga a revisar informes, y esos informes contienen lenguaje burocrático que en la práctica significa ejecución. El vocabulario es parte del problema. Expresiones como tratamiento especial no describen un procedimiento médico ni una formalidad neutra. En el sistema nazi, esa clase de términos se utiliza para encubrir asesinatos, especialmente cuando se pretende evitar trazabilidad. Los documentos señalan interrogatorios prolongados y resistencia a colaborar. También señalan la derivación de prisioneros a servicios de seguridad. El resultado final, para varios de los capturados, es la desaparición sin tumba conocida. A partir de esas revelaciones, el caso adquiere una forma más definida. La patrulla no se perdió en el mar, no murió por accidente de navegación. No fue un simple desaparecido en sentido geográfico, fue absorbida por un circuito de interrogatorio y represión diseñado para neutralizar operaciones especiales aliadas. Esa conclusión no devuelve cuerpos ni lugares exactos, pero cambia el tipo de silencio. Ya no es solo el silencio de la niebla de guerra, es el silencio deliberado de un sistema que prefería que ciertos actos no quedaran en actas accesibles. El gobierno británico, en su momento, revisa información relacionada con el asunto en el marco de esas controversias públicas. Se intenta determinar si existe evidencia de participación directa de personas concretas en decisiones finales. En ausencia de pruebas directas contra individuos específicos, las conclusiones se mantienen prudentes. Esa prudencia es jurídicamente comprensible, pero para las familias llega tarde y de forma incompleta. Con los años, la memoria se desplaza hacia actos conmemorativos.
En Atenas, en la iglesia anglicana de St. Paul's, se instala una placa en recuerdo de la patrulla de Alimnia. En servicios de homenaje, acuden familiares y antiguos compañeros. Se mencionan los nombres. Se recuerda la disciplina bajo interrogatorio. Se reconoce, sin adornos, que hubo una desaparición y que durante mucho tiempo no se explicó. No se trata de convertir una patrulla en un mito. Se trata de fijar un hecho. Hubo hombres capturados en una misión de reconocimiento en abril de 1944 y no regresaron. La historia, vista en conjunto, conserva elementos que parecen pequeños y que fueron decisivos. Un cambio de orden en un mensaje nocturno, una extracción que no se ejecuta según el procedimiento ideal. La decisión de permanecer cerca de una costa para asegurar la recogida, la presencia de un informante local cuya identidad se pierde, la rapidez de una fuerza alemana que entra justo al amanecer y, después, el desplazamiento del caso hacia un lenguaje administrativo que evita detalles. En ese encadenamiento se aprecia la presión sistémica que rodea a las operaciones especiales. La exigencia de resultados sin recursos abundantes, la dependencia de barcos pequeños y de tripulaciones mixtas, la necesidad de actuar desde una costa neutral sin comprometerla y la obligación de proteger redes locales incluso cuando los hombres que las conocían han sido capturados. Ese último punto explica parte del silencio posterior, porque la guerra clandestina, por definición, deja historias incompletas incluso cuando termina. Bill Blythe sí regresa tras la liberación. Su supervivencia introduce una paradoja. El jefe de la patrulla vuelve y puede dar testimonio de la captura, pero no puede describir lo que ocurrió con los hombres que fueron separados y trasladados. Su relato termina donde termina su custodia compartida. La guerra lo arrastra a otro circuito y el resto queda en manos de una estructura donde la desaparición se administra. Los familiares de los hombres ejecutados o desaparecidos cargan durante décadas con una combinación de ausencia y formalidad. La presunción de muerte en cautividad es una conclusión legal. No es una narración, no ofrece un lugar donde mirar hacia el pasado. En algunos casos, el nombre queda inscrito en memoriales navales o de guerra, como sin tumba conocida. Esa frase tiene una sobriedad que coincide con el carácter del caso. No hay escena final, no hay documento único que lo cierre, solo rastros y, al final, una comprensión probable. La patrulla de Alimnia no se recuerda por un golpe espectacular. Se recuerda por su desaparición y por lo que esa desaparición revela sobre una parte menos visible de la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto de informantes, mensajes cortos, embarcaciones pequeñas y órdenes que no se publicaban. En ese tipo de guerra, el riesgo máximo no siempre es el combate. A veces es la captura y, detrás de la captura, la decisión de hacer desaparecer a quienes podían conocer demasiado. En la posguerra, los grandes relatos se construyen con victorias y mapas. Alimnia queda fuera de esos mapas, pero la placa en Atenas, los registros de memoriales y los documentos hallados décadas después mantienen una línea mínima de continuidad. Un reconocimiento tardío, sin dramatización, de que una patrulla existió, de que cumplió una misión de rutina en un teatro secundario, de que fue atrapada por una combinación de error humano, fatiga, filtración y superioridad enemiga local, y de que, después, el silencio oficial no fue solo olvido, sino también el resultado de cómo funcionaba la guerra secreta. Con el paso del tiempo, el caso se integra en una memoria más amplia, la de los hombres que operaron sin público, los que navegaron con banderas ajenas para sobrevivir, los que desembarcaron en calas sin nombre conocido y los que, al desaparecer, no dejaron una batalla que pudiera narrarse con claridad. Su legado es discreto, consiste en recordatorios dispersos, en apellidos en piedra, en expedientes que se abren con dificultad, y en la constatación de que, incluso en una guerra exhaustivamente estudiada, algunos destinos fueron administrados para quedar en silencio.